Poltergeist de Enfield. Los archivos de la familia que vivió el infierno. El verdadero horror no viene con cadenas ni sombras. Viene con la violencia del objeto cotidiano. Viene con una zapatilla que vuela sola por una habitación vacía. Viene con el sonido hueco de un mueble antiguo siendo arrastrado por una fuerza invisible. Si hay un caso que define el terror puro y físico de lo desconocido, es este. Es la historia de una familia, una madre soltera, Peggy Hodgson, y sus 4 hijos, que en el otoño de 1977, en una casa común en Enfield, al norte de Londres, se convirtieron en el blanco de un poltergeist tan agresivo que forzó a la policía y a los medios a admitir lo imposible. No fue un truco de niños, no fue un fraude simple, fue el infierno y fue grabado. Pero lo verdaderamente escalofriante no son los muebles que se mueven, sino lo que la entidad de Enfield estaba realmente buscando en esa familia. Todo comenzó con un golpe, simple, sordo, seco. Margaret, la hija mayor, de 13 años, y Janet, de 11, escucharon el sonido en su habitación compartida. Pensaron que era la tubería, pero el golpe se repitió 3 veces, rítmico, fuerte. Esa noche, una pesada cómoda se deslizó varios centímetros por el piso de la habitación, justo cuando las niñas la miraban. Peggy Hodgson, la madre, subió, furiosa, pensando que era una broma de sus hijos. Intentó empujar la cómoda para devolverla a su sitio. Era demasiado pesada. No pudo, pero las niñas juraban que se había movido sola. Peggy la miró con recelo, la acomodó con esfuerzo y salió. Tan pronto como ella cerró la puerta, el mueble se deslizó de nuevo, como si se burlara. El caos escaló. Golpes secos en las paredes, golpes en el techo, golpes en el piso. La policía fue llamada a la escena. 2 oficiales, Caroline Hibbs y John Graham, llegaron, escépticos. Revisaron la casa, el 284 de Green Street. Las puertas y ventanas, todo sellado. En un momento, el oficial Graham afirmó haber visto una silla que se levantó sola y luego cayó. Ambos policías firmaron una declaración atestiguando que no encontraron ninguna fuente de los ruidos. El caso pasó de ser una disputa doméstica a un fenómeno sin explicación. Era físico, era real. La llegada de Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, marcó un antes y un después. Eran investigadores serios, no cazadores de fantasmas sensacionalistas. Instalaron cámaras, micrófonos, grabadoras de carrete, y el poltergeist, lejos de esconderse, se volvió violento. Los juguetes volaban, los objetos se materializaban y desmaterializaban, pero el foco de la actividad se centró en la más vulnerable, Janet Hodgson. La niña, de 11 años, comenzó a ser levantada de su cama y lanzada por la habitación. Se registraron casi 30 horas de grabaciones de audio. En ellas se escucha a Janet y de repente la voz cambia. Se convierte en un gruñido grave, áspero, una voz de hombre viejo que tose y escupe. El ente se presentó como Bill. Dijo que murió en esa misma casa y que estaba enojado. Bill no solo hablaba a través de Janet. Los investigadores lo grabaron hablando sin que la niña moviera la boca, como si el sonido viniera de la misma pared. Pero si el poltergeist era el fantasma de un anciano enojado, ¿por qué se ensañaba con una niña que ni siquiera lo conocía? Las grabaciones de Bill son la prueba de fuego del caso. La voz era tan espeluznante y física que desafiaba cualquier explicación. Los foniatras no podían replicarla sin forzar gravemente sus cuerdas vocales. El poltergeist se comunicaba con ellos, narrando su muerte en la casa por una hemorragia cerebral y su frustración por no poder descansar. Pero, ¿estaba la entidad mintiendo? La investigación posterior reveló que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había vivido y muerto en esa casa, exactamente como la voz describió. La coincidencia era demasiado perfecta para ser una farsa o demasiado conveniente. Sin embargo,
El equipo de investigación captó un momento revelador. Mientras Janet estaba supuestamente poseída por la voz ronca de Bill, uno de los investigadores la sorprendió y la grabó mientras ella doblaba una cuchara de metal con las manos. En ese instante, la voz de Bill se quebró y sonó más como la voz normal de Janet intentando hacer un efecto de sonido. Esta única grabación, utilizada por los escépticos, sugirió que Janet y su hermana estaban, al menos en parte, fingiendo o exagerando los eventos. Pero ¿cómo se explica el movimiento de los muebles pesados? ¿Cómo se explica que Janet fuera levantada de la cama? Y lo más importante, ¿qué ocurrió la noche que la entidad atacó al equipo de investigación? Los investigadores habían montado un sistema de detección de movimiento con carretes de hilo a través de la habitación de Janet. Si ella intentaba moverse o hacer un truco, el hilo se rompería. Una noche, el poltergeist atacó con una ferocidad inaudita. Los ruidos se convirtieron en choques. Los objetos volaban. Un gran jarrón de flores cayó. Las cámaras de fotos, instaladas para capturar las levitaciones, se dispararon al azar. Una de las fotos, la más famosa del caso, muestra a Janet levitando horizontalmente sobre su cama, como si una mano invisible la estuviera sosteniendo. Pero en la secuencia de fotos se ve que ella estaba saltando. El debate se centró en la autenticidad de las imágenes. ¿Fue un salto capturado en el momento preciso para parecer una levitación? ¿O fue la evidencia de una fuerza real? Lo que no es debatible es el ataque directo al equipo. Maurice Grosse reportó que, esa noche, él mismo fue golpeado por una fuerza invisible en el pecho, y su grabadora fue destruida sin que nadie la tocara. El ataque más violento lo sufrió Playfair, quien fue mordido y luego arrastrado por el pasillo. La violencia ya no era física solo para la niña. Era dirigida a aquellos que intentaban exponerla. Si el poltergeist era un fraude, ¿por qué el fraude se extendía a la violencia física contra adultos? ¿Y por qué se manifestaba con una inteligencia y una furia selectivas? ¿El ente estaba protegiendo su identidad o estaba protegiendo su huésped? La paranoia creció. El poltergeist no solo causaba ruido, se había vuelto un ser de vigilancia. Dejó de comunicarse por un tiempo y se dedicó a asustar. Las luces se encendían y apagaban solas. La temperatura en la habitación caía abruptamente, pero la pista final, la que los investigadores tardaron demasiado en notar, no estaba en el movimiento de los objetos, sino en la familia. El poltergeist no atacaba solo a Janet ni solo a Margaret. Atacaba la estructura. La casa de Green Street era una casa desestructurada, una madre soltera con 4 hijos lidiando con la pobreza y la inestabilidad. Los psicólogos sugirieron que la presión había generado un trauma que se manifestaba en el subconsciente de Janet. El poltergeist era el grito de ayuda de una niña. Pero un grito de ayuda no puede quemar a las personas. Un grito de ayuda no puede crear una voz gutural. La máxima tensión ocurrió con la aparición de la figura. La entidad, harta de ser investigada y de ser confundida con el viejo Bill, decidió mostrar su verdadera naturaleza. Los investigadores estaban agotados. Era tarde. Peggy, Maurice y Janet se encontraban en la sala de estar. Un repentino silencio. No había golpes, no había ruidos, solo el zumbido de la grabadora. Peggy sintió un frío cortante y el olor a azufre que muchos investigadores paranormales asocian con entidades demoníacas. Ella se giró, y en la entrada al salón, una sombra masiva y oscura se materializó en la puerta. No era un fantasma translúcido, era una oscuridad tridimensional, una mancha de ébano que absorbía toda la luz. La sombra avanzó. Janet, en lugar de gritar, comenzó a reír. Una risa seca, histérica. La sombra se dirigió directamente hacia Peggy. Maurice Grosse intentó encender la luz de su cámara. No funcionó. Estaban sumidos en la oscuridad que la entidad generaba. Peggy cerró los ojos y gritó el nombre de Dios. Cuando los volvió a abrir, la sombra estaba a centímetros de ella. Y de repente, se detuvo. No porque el nombre de Dios la detuviera,
sino porque Janet se había desmayado. Al caer la niña, la sombra se retrajo instantáneamente, volviendo a la puerta y desvaneciéndose. Fue entonces cuando Maurice, con la mano temblando, logró encender su linterna y la dirigió hacia Janet. La niña estaba inconsciente, pero en su brazo, donde la sombra había estado a punto de tocarla, había una quemadura roja en forma de media luna. El poltergeist no quería asustar, quería marcar. Y la entidad no se manifestaba para mover muebles, se manifestaba para robar energía, y su puerta de entrada era la niña. Después de la quemadura, el caso se silenció. La familia se mudó. Los investigadores concluyeron que la entidad había sido exorcizada o había perdido interés. Janet creció, siempre negando haber fingido los eventos más extremos. Pero años después, en una entrevista, hizo una confesión escalofriante sobre las cámaras y los trucos. Sí, a veces hicimos cosas. Lo hicimos por diversión. Pero solo un 10%, el 90%, ocurrió de verdad. La clave de Enfield no es el 90% que fue real, sino el 10% de la mentira. El poltergeist era real, pero usó la fragilidad de Janet, el hecho de que era una niña con problemas en una casa sin padre, para esconderse. La entidad permitió los trucos, permitió que la niña se riera y doblara cucharas, para que cuando la verdadera violencia ocurriera, la duda ya estuviera sembrada. El poltergeist era inteligente. Sabía que los investigadores se enfocarían en desmentir el 10%, ignorando así el 90% innegable. La familia Hodgson se fue, pero la casa 284 de Green Street nunca ha permanecido en paz. Los inquilinos posteriores han reportado ruidos, golpes, gritos y cada vez la misma sensación, que la entidad está esperando a una nueva familia vulnerable, porque el poltergeist de Enfield no era el fantasma del viejo Bill. Era un depredador que usó una máscara, usó a una niña y usó la duda humana para asegurarse de que, incluso después de irse, nadie creyera del todo el infierno que ellos habían vivido. Y la última prueba es la más inquietante: el audio de la voz de Bill Wilkins. Los investigadores descubrieron que, en el fondo, después de que Bill gruñía, se escuchaba un sonido sibilante y agudo, apenas audible. No era la voz de Janet, era la voz de un niño, el hermano menor de Janet, Billy, que no fue atacado ni poseído, pero que en la oscuridad, en el fondo del audio, se le escuchó susurrar una sola frase a su hermana mayor, una frase que confirmaba que la entidad estaba allí, pero que no estaba sola. El que se ríe no se va. Si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Comparte este video con alguien que ama el terror. Y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.